Matria te lo cuenta y te lo canta. Permacultura Podcast. No es un programa, es una formación en permacultura con final de fogón que llega por tu plataforma. Matria te lo cuenta y te lo canta. Permacultura Podcast. Muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia. Este es el primer programa de Matria te lo cuenta y te lo canta. A Laurita en la voz femenina. Marquitos en la voz masculina. Los dos miembros de Matria Permacultura. Y para aquellos que del otro lado escuchen por primera vez la palabra permacultura, wow, que digan, bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a escuchar esta noche? Tal cual. También va a haber invitades en el programa. Este es un programa que básicamente nos gusta compartirlo con personas que están trabajando de alguna manera o laborando, ya no quiero usar más la palabra trabajando y sigue saliendo, en temas afines a la permacultura. Así que en programas sucesivos seguramente tendremos invitades. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la idea es presentarnos, que ustedes sepan cómo es que acá en el Valle de Tras la Sierra existe un espacio que se llama Matria Permacultura. Podríamos hablar mucho de las dos palabras y un poquito vamos a hablar de por qué nos llamamos así y qué es lo que hacemos, qué es la permacultura, a qué los estamos invitando cuando les proponemos que les vamos a convidar formaciones y miradas de mundo respecto a la permacultura, ¿no, Lau? Tal cual, eso, el programa de hoy es un poco de presentación de nuestro proyecto y de la permacultura en general, así que vamos a ir mechando de ambas cuestiones, digamos, del origen de la permacultura, de cómo se gesta, de qué es y también de cómo nosotros llegamos a este concepto, a esta ciencia que nos enamora y que llevamos a la práctica cada día y que nos esperanza mucho transmitir. Hermoso. Tenemos la música de fondo a Martín Yubro, un guitarrista argentino, con un tema que se llama Un 7 para Posadas. No sabes, nunca entendí si era el que le estaba proponiendo el jugador número 7 en la cancha a algún club de Posada o no sé, pero es Un 7 para Posadas, esta musiquita de fondo de Martín Yubro. Para quienes quieran proponernos temas a tratar, consultas o lo que dispare este programa, lo que genere este programa y quieran comentarlos, pueden hacerlo a través de nuestros WhatsApp, nuestras redes también, que son tanto en Instagram como en Facebook, Matria Permacultura, y en el mail matriapermacultura@gmail.com para comunicarnos, para que nos envíen, para que ustedes cierren este lazo que estamos abriendo nosotros desde acá, con participación plena y lo hagan más dinámico el programa. Esos son los medios de comunicación. Hay una premisa que tenemos como formadores y es esa ida y vuelta. Ya hemos presentado este programa como un espacio de formación, si bien es como un guiño eso, no va a ser literalmente así. No va a haber notas. No va a haber notas ni exámenes, nada de eso. Bueno, las fotocopias no están anunciadas. Pero sí lo que nos gustaría es generar esa ida y vuelta. Creemos que los espacios pedagógicos que más nos enriquecen son donde se pueden intercambiar ese aprendizaje de un lado y del otro, no solamente en una dirección. Así que lo que nosotros hablemos acá y digan, chicos, no entendí nada cuando dijeron tal cosa, me quedó en el tintero, es como, bueno, tírennos ahí esas preguntitas dentro de la hora del programa o después y seguramente las vamos a tomar como material de escucha y de respuesta. Y aquellos y aquellas que han participado, que vienen participando de las instancias de formación de Matria, bueno, cuando hablen, muestren sus saberes. Así no les tiramos las orejas. Bueno, vamos con la editorial de este primer programa. Les pedimos permiso ahí. La editorial se llama Causa y Efecto y un poquito va a contar cómo es que llegamos desde nuestros orígenes hasta este programa. La denominada cultura del trabajo suele imprimirnos en el pensamiento ciertas nociones de esfuerzo y sacrificio como mecanismos para lograr abundancia y libertad en nuestras vidas. Sin meternos a profundizar demasiado, entendemos que estas ideas se aplican solo para algunos sistemas simples, lineales, cerrados. Es decir, la ley del esfuerzo se aplica para la fuerza que debemos hacer al levantar una piedra, 4 ladrillos o realizar 100 paladas de tierra para preparar nuestras paredes. Decimos que debemos hacer más fuerza, ¿no? Ahí está la causa,
para levantar más ladrillos, ese sería el efecto, o más paladas para tamizar más volúmenes de tierra. Pero no es la única física que aplica para las leyes de causa y efecto de la naturaleza, y más aún de la vida misma. Porque ni la naturaleza ni los acontecimientos de nuestras vidas son sistemas simples, lineales, cerrados. Por el contrario, la naturaleza y la existencia, toda está mayormente basada en sistemas abiertos, reticulares, cíclicos, retroalimentados, dinámicos, complejos, orgánicos. Y en estos sistemas, una causa muy pequeña puede generar un efecto inconmensurablemente grande, expandido, multiplicado, perdurable en el tiempo. Ejemplos de estos sistemas, de la física del caos, por ejemplo, de la teoría de sistemas, hay muchísimos. Por ejemplo, el chispazo que termina incendiando un bosque, o el susurro frente al micrófono que acopla los parlantes, o aquella ley que dice que el aleteo de una mariposa puede desatar un huracán. De esas leyes se nutren nuestras historias, nuestras circunstancias, las fuerzas que nos trajeron a este cotidiano expandido que agradecemos. Y la primera de las historias que queremos contarles es la que le puso nombre y materializó lo que hoy es matria, la causa que no para de ser efecto y que empezó en un poema. Sí, en un poema. Escuchen, allá por el 2012, con Laura llevábamos varios años de militancia por causas ambientales. Desgastados de ver el derrumbe de los equilibrios naturales y la salud de los pueblos en manos del capital, en alguna noche de sueños nos nació un poema que describía el lugar donde esperar con esperanza, como enseñaba Freire. Aquel relato de la tierra sanada fue un poema al que en ese momento le llamamos matria. En algunas partes decía así: no tiene fronteras, no tiene gobiernos, no tiene banderas. Eso decía en sus versos. En otra parte decía: belleza, alimento, hogar donde vaya, luz, medicamento. Y quedó guardado en una carpeta de canciones como presagiando que un día maduraría. De mochila por los Andes, allá en Cajamarca, al norte peruano, al poema le pusimos melodía de huayno y se sumó los fogones de guitarra y relatos. Decía en algún momento el poema que fue huayno, matria, un entramado conectado por cada rincón. En Quito nos encontró la permacultura y nos bautizó el horizonte para siempre. Y con la urgencia en los talones, apurando el regreso, volvimos a Argentina a comenzar nuestro proyecto de sembrar la perma por cuanto rincón se pudiese. Y para nombrarlo todo, llamamos al proyecto como el poema que nos guiaba. Y en el primer taller que dimos, como matria permacultura, en un cativo, allá en el centro de la provincia de Córdoba, uno de esos seres que también vienen de la poesía, nos convidó a su tierra en Tras la Sierra para desenroscar la propuesta de permacultura, comunidad, huertas, las mingas, el amor. Ese poema se multiplicó en familias, en hermanos. La matria se hizo más talleres, más mingas, más poemas, más canciones. Y como la chispa del incendio, como el susurro del acople, como la mariposa que hace el viento, el poema, ese poema llamado matria, no para de extenderse en permacultura y nos nacen hermandades, formaciones, tierras que diseñamos, abrazos, aprenderes regenerativos. Claro, la matria que habitamos y nos habita. Porque como aquel dicho dice, de tal palo, tal astilla, somos matria que anda. Algarrobo misto, chañar, llanten, supa y canto. Algarrobo misto, chañar, llanten, supa y canto.
Bueno, ahí volvemos de nuestro primer tema del programa. Pasaba Toch con plantas. Somos muy fan de Toch, Aguante Toch. así que Una van a banda, escuchar bastante. Para quienes lo escuchan por primera vez, una banda cordobesa, bueno, un poco cordobesa, un poco bonaerense. un poco bonaerense, pero que están acredenciados acá en Córdoba capital. Uno de sus integrantes de Oncativo, que es nuestro Sí. lugar natal, así que... Y somos- amigo nuestro, Martinazo. Así que bueno, una banda que está buenísima también, con un concepto en particular, ¿no? El tema justamente es básicamente un catálogo de plantas, y eso tiene que ver mucho con la perma, Lauri, ¿no? Claro que sí. Y acá vamos a dar inicio en este bloque a hablar de permacultura pensando que es la primera vez que escuchamos esta palabra. Quienes ya la escucharon van a refrescar y van a compartir con nosotros este concepto. Quienes lo escuchan por primera vez, este va a ser el inicio explicativo de qué es la permacultura, dónde se originó este concepto y de qué va. Y Vamos a ir ahí charlando entre los dos con una dinámica muy Me amena, encanta. como nos gusta, sobre este concepto. Perfecto. Vamos a contarle a la gente que el que escuche por primera vez esta palabra, que la palabra viene de la fusión de dos palabras que son cultura Permanente. y permanente. Claro, Bien. cultura y permanente. Cultura y permanente. ¿Por qué esto? De esto vamos a charlar un poco. El origen de la palabra permacultura, que es una creación, como decía Marcos, de una fusión de palabras, que hoy está en su acepción ampliada, la podemos interpretar como permanente cultura. Cuando se originó, allá por los años 70, fines de los años 70, significaba agricultura permanente. ¿Y por qué? Vamos a nombrar a sus dos creadores, Bill Mollison y David Holmgren, allá por Australia, 77-78. Ellos, uno como estudiante, David, y Bill Mollison como profesor de la carrera de ecología, empiezan a trabajar sobre una tesis de grado, la tesis de David Holmgren, que en ese momento tenía 21 años, y siempre traigo a colación ese detalle porque me parece muy significativo que un joven, cuasi adolescente, cuasi joven, ya haya tenido semejante cabezota para pensar este concepto. Ellos empiezan a trabajar sobre una tesis que miraba hacia lo que en la agricultura más extendida en ese momento, por Australia, y veían que esa forma de producir alimentos que en Argentina nos llegó como más fuertemente por los 90, que es el famoso paquete tecnológico, la revolución verde, como llamaron algunos, en base a transgénicos y agroquímicos por otras partes del mundo, ya estaba muy extendida ya por los 70, y ellos veían esta forma de producción de alimentos con grandes maquinarias, de una manera totalmente agresiva con la naturaleza, y la primera lectura fue: no vamos a ir muy lejos en el tiempo con esta manera de producir alimentos. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a crear una ciencia de diseño que camine hacia una agricultura permanente. Tomando el término permanente no como un término ortodoxo de algo que tuviera que perpetuarse en el tiempo, sino en el sentido de que estábamos incursionando como especie, la humanidad, en formas que no podían asegurar la permanencia en el tiempo de la especie siquiera, ¿no? ¿Hasta dónde podíamos llegar agrediendo de esa manera la naturaleza, agotando los bienes naturales extremadamente? Entonces surge el concepto de, bueno, ¿qué sería si podemos crear una agricultura permanente? Vamos a contextualizar que estamos hablando de los años 70, y estos, Holmgren y Mollison, estaban en la academia, ¿no? Eran un profe y un alumno, como bien dijiste, Laura. Mollison, el profe, con muchos años, más de 15 años de estudiar bosques, eran ecólogos, de estudiar bosques autóctonos de Australia, así que era una persona muy formada en entender las dinámicas de la ecología. Y en aquellos años ya hacían ruido varios temas, hacía ruido para ponerle a un concepto, ¿no? Eran discutidos varios conceptos. El que detona la permacultura tiene que ver exclusivamente con los recursos, con la posibilidad de utilizar recursos no renovables para estas tecnologías. La crítica que comienza en aquellos años a conformar la permacultura no era en un principio una crítica de sentido, no había un juicio de valor sobre lo bueno y lo malo, sino una mirada más técnica sobre
si la forma de producir alimentos primero y luego de reproducir la cultura podrían proyectarse mucho más en el tiempo en la medida en que dependiesen de recursos no renovables. Vamos a hablar después un ratito de esto, pero también vamos a contextualizar que por aquellos años ya habían sido ellos influenciados por un agricultor japonés muy famoso hoy, que lo tenemos de referente, que si bien a veces nos cuesta un poco adoptar sus técnicas o reproducirlas, estamos hablando de Masanobu Fukuoka. También un científico que trabajó en su momento para el Estado japonés, que luego de una crisis adopta un modelo de vida y luego un modelo de agricultura alternativo que influencia mucho a David Holmgren y a Bill Mollison. Y también ya se daba en aquellos años las primeras crisis por contaminaciones ambientales, ¿no? Estamos hablando que en Estados Unidos aparece ya aquel primer libro que le da pie y origen a la cultura ecológica, aquel libro que voy a recordar el nombre, La primavera silenciosa, ¿no? Entonces ya estaba en boga la crítica sobre el modelo de reproducción, de producción de alimentos basado en agroquímicos, basado en recursos no renovables, con sus impactos negativos. Así es que, bueno, ellos toman, como decía Marco recién, esa mirada sobre la agricultura, se desafían a desarrollar un sistema de producción de alimentos desde otra perspectiva, pero después el concepto se va ampliando porque nos damos cuenta de que esta no saciedad de recursos que manifestaba la humanidad en la producción de alimentos también se extendía a otros niveles, a otros circuitos de la vida, y llegamos a lo que es la madre o el eje básico por el cual nace la permacultura, que tiene que ver con el concepto del pico del petróleo. Vamos a contarles brevemente, es un concepto que no está en boga, y esto es raro, esto tiene o raro o es particular. ¿Por qué la cultura, la sociedad, o en los medios de comunicación o en las escuelas no estamos hablando mucho de este concepto? Pero cuando lo introduzcamos vamos a ver que les vamos a generar alguna sensación de ir a buscar más información. ¿Qué es el pico del petróleo? Bueno, dijimos que la permacultura parte de generar un modelo que pueda trascender el uso de recursos no renovables, y entre ellos el principal es el petróleo. Si encontrásemos hoy un pozo de petrolero bajo las chacras, bajo la radio específicamente, creeríamos que nos haríamos ricos, como hemos visto en tantas películas norteamericanas sobre todo, pero para ser más gráfico diríamos que abajo de este pozo petrolero hay un líquido negro y mucho gas, ¿no? Que es lo que después terminamos utilizando tanto para alimentar nuestros vehículos, como para cocinar, para calefaccionarnos, ¿no? Es la principal materia de energía, la principal fuente de energía y materia de la sociedad occidental y moderna, el petróleo, ¿no? Bueno, digo, si encontrásemos un pozo petrolero desde cero, la producción, la extracción de ese petróleo, si hiciésemos un gráfico de doble línea, para esto voy a apelar a sus mentes, que puedan imaginar un gráfico donde van extrayendo día a día cada vez más petróleo, entonces la producción aumenta, hasta un momento dado, en X tiempo, meses, años, décadas, donde esa bolsa de líquido y de gas bajo tierra llega a su punto máximo de producción en el tiempo, y a partir del cual empieza a disminuir. Esto genera una especie de campana gaussiana desplazada, asimétrica, voy a decir un concepto medio técnico, pero imaginan una campana dibujada en un gráfico con un punto máximo, ¿bien? Luego de este punto máximo, que es lo que se denomina un pico del petróleo para un pozo petrolero, la producción empieza a disminuir en el tiempo y llega un momento donde el pozo se abandona. ¿Y por qué se abandona? Porque lo que queda abajo ya no es rentable sacarlo, ¿no? Pensemos que para sacar petróleo uno tiene que consumir energía, tiene que darle energía a las bombas y a todo el sistema para bombearlo. Entonces llega un momento donde la energía que yo pongo para sacar ese petróleo ya no es viable y el pozo se abandona. Así como le pasa a un pozo petrolero, le pasa a una cuenca petrolera y le pasa a un país petrolero. Allá a mediados de los años 70 o a principios, Estados Unidos como potencia mundial pasa por su pico del petróleo. Y es esta información, es este principio el que genera la gran crisis de los 70, que influencia a Mollison y a Holmgren para preguntarse, ¿y qué va a pasar cuando todo el planeta pase por el pico del petróleo, ¿no? Y de acá va a nacer la permacultura, como una ciencia de diseño que va a intentar, hacemos todos los días, ya lo logramos, que todos los días construimos modelos de escala humana, de reproducción de la vida, de producción de alimentos. Vamos a hablar de todos los conceptos que entran dentro de la permacultura, justamente para alejarnos del petróleo, porque se vaticinó en aquellos años 70 que en un momento todo el planeta iba a pasar por el pico del petróleo, momento luego del cual
bueno, habían varios horizontes posibles, ¿no? Antes de decir si ya pasamos, si vamos a pasar, que este es el momento pedagógico de la charla, estaría muy lindo o que esto fuese un taller presencial. Cuando son los talleres presenciales, nosotros en este momento hacemos un silencio y le preguntamos a quienes están del otro lado, acá lo veo el Pablito y el Emi, ¿qué saben del pico del petróleo? ¿Ya pasamos? ¿Falta mucho, Laura? ¿Y vos tenés la información? Epa, no puedo decir. Yo lo sé, profe, pero debe no ser lo un puedo tema, decir. debe ser un tema tan importante que todo el mundo debería saber este dato, porque pensemos lo siguiente, si estamos muy cerca de llegar al punto que será el pico del petróleo a nivel mundial, vamos a decir, el planeta es una bolita finita que si hay algo adentro de él, eso que está adentro es finito, ¿bien? Al margen de algunas teorías que por ahí hablan de otras posibilidades de formación del petróleo, pero sea lo que sea, eso que está finito dentro del planeta, va a llegar un momento donde tenga su pico máximo de producción, luego del cual va a empezar a disminuir. La pregunta es, ¿cuánto falta para ese momento o si ya llegamos? No vamos a dejar mucha incertidumbre. Podríamos levantar la cortina y dejar una incertidumbre de un X minutos para despertarles a una noción nueva, para quien no sabe, de que por el pico del petróleo se pasó en el año 2018. Y acá deberíamos hacer un silencio, porque a partir del 2018 en adelante, el planeta como un todo, o la civilización, la cultura occidental y moderna, vamos a hablar en algunos programas específicamente de qué significa que la civilización occidental y moderna ya haya tomado casi todo el planeta, digo casi porque hay culturas que todavía se han salvado de este modelo de reproducción de la vida, pero bueno, vamos a hablar de que estamos acá adentro ya, depende de esta fuente de materia y energía. Lo que ustedes están escuchando ahora es gracias a que hay petróleo al medio, ¿no? Todo lo que tenemos acá arriba de la mesa está hecho con petróleo, estamos vestidos con petróleo, comemos con petróleo, nos vamos a volver a nuestra casa por el petróleo y todo está funcionando hoy, todas las luces funcionan a partir del petróleo, ¿bien? Vamos a hablar en algún programa sobre la matriz energética de Argentina puntualmente, pero sepan que es una matriz que tiene en un 80%, está empetrolada en un 80%. O sea que si el planeta entero va a partir del 2018 a entrar en un descenso energético, pues hay que prepararse para algo. Ese algo puede ser, o lo que dicen algunos teóricos muy especializados, como Richard Heimberg, un teórico del MIT que viene trabajando muchísimo en esto hace una década, que dicen, luego del pico del petróleo el planeta se va a aproximar a un colapso civilizatorio. ¡Wow! Esta es la parte más terrorífica del programa. Para un miércoles de noche una noción muy, muy contundente, pero... Muy pum para abajo, pero no, ya no, va a venir otra parte. No, viene otra parte. Hay otros como Elon Musk que dicen, no, quédense en la casa tranquilos. Las empresas y los científicos tenemos la solución y cuando llegue el momento la vamos a mostrar. Tenemos mucha tecnología para producir energía libre, fácil, simple, tranqui, que un día se las vamos a dar. No sé si ustedes quieren creer a ellos. Yo prefiero creerle a Mollison y Holgren. ¿Qué nos propusieron, Lauri? Mollison y Holgren se inscriben su postura en un intermedio de estos dos que mencionaba Marcos, y ellos dicen, tenemos que trabajar sobre el descenso energético. Y en este concepto se engloba todas las actividades en distintos ámbitos de nuestra vida, desde la producción de alimentos, desde cómo construimos nuestros hogares, desde cómo nos transportamos, qué tipo de tecnologías desarrollamos, que vaya caminando hacia despetrolar nuestra cultura humana, hacia diversificar las matrices energéticas con las cuales nos estamos permitiendo depender. Entonces, una matriz de vida permacultural, sobre todo lo que va a apuntar es a generar espacios humanos regenerativos, yendo cada vez hacia un uso menor de el petróleo como la matriz energética básica. No estamos acá para hacer un juicio de valor del petróleo, podríamos hablar muchísimo de él, de hecho en algunos programas podemos usar este tema. Piensen lo siguiente, miren qué interesante que es este juego. Piensen que la humanidad usa petróleo en términos comerciales, o como lo estamos haciendo ahora, solo desde el año más o menos 1870. En cercanía a la década del 1870 es que se empezó a comercializar el petróleo, a usarlo para la industria, para los motores, bueno, y después para todo lo que actualmente tenemos. O sea que hace tan solo 150 años que tenemos este modelo de vida. ¿Por qué digo este modelo de vida? Porque amén de lo que creamos como sociedad y como cultura moderna, que hemos llegado muy lejos, por ejemplo, que hemos llegado a la luna, que podemos hablar a la distancia, que podemos transmitir imágenes, bueno, con todo lo que podamos creer que tenemos como virtud, Mollison y Holgren nos dicen, miren, nuestra única virtud fue haber usado esta fuente de materia y de energía tan exquisita por la versatilidad que tiene,
en forma descomunal durante 4 o 5 generaciones. Entonces, nuestra principal virtud es que esto ya se gastó y que sea lo que sea, nuestros nietos no van a conocer esta forma de vida. Así que de eso se van a tratar todos estos programas, de empezar a ver cómo vamos caminando una nueva cultura, una nueva forma de hacer la vida, alejándonos del consumo del petróleo, no porque sea malo o bueno, amén de lo que podamos después decir de él, sino porque entendemos que básicamente se agotó, se acabó, como titula el libro Richard Heimberg, la fiesta se acabó. Así que ahora nuestro modelo de diseño es la más antigua de todas las madres, la más poderosa, la que más viene reproduciendo un modelo de vida y de diseño que más tiempo duró sobre este planeta. Y hablamos básicamente de la naturaleza. De lo que se trata para la permacultura es de alejarnos de la forma de diseñar que nos enseñó el petróleo para acercarnos a la forma de diseñar que nos enseñó la madre naturaleza. secando junto a mis pies y las estrellas son monedas de los parquímetros y estos dolores viejos que van secando toda mi piel. No quiero ser y caminar, y caminar. Hace tiempo y hace tiempo que yo vivo esperando. Y en los campos se secan mis cosechas. Semillas que brotan en la tempestad, atraídas por el viento para su posteridad. Con los brazos al cielo contra toda adversidad, danza el árbol guerrero intuyendo la libertad. Canta el pájaro que nace para volar. Sueñas madre tierra con un nuevo mañana. Viajeros de mensaje urgente por el suelo van. Ay mama naturaleza, resistes en tu paz. Resistes en tu paz. Qué silencio de montañas crece y crece en mi alma. No te quiebres por el humo del triste amanecer, que hay un cielo que te espera por verte sonreír. Soy la flecha del tonocote luchando, soy el paraíso que fue desmontado. La tierra prometida de los incas, el confín pretendido por el Tucumán que nunca fue conquistado. Santiago Manta, Munil, Mamaquilla, Canirumi, Taquiri, Mayash, Maya, Arquichuaspa. Soy la vida de mis muertos y la voz de mis ancestros. Yo todo eso represento. Todo eso represento. Ay mama, ay mama, ay mama naturaleza. Ay mama, ay mama, ay mama naturaleza. Resistes en tu paz. Resistes en tu paz. Resistes en tu paz.
Bueno, acá volviendo de Ay Mama Naturaleza, una versión de un tema de Jacinto Piedra, letra y música de Jacinto, en la interpretación de Orellana Luca y Natalie Montes. Vos sabés que me doy cuenta que cualquiera, yo, con el tema de Yubro... ¿Qué? No, porque esta cortina es de Daniel Massi, esta se llama Un 7 para Posadas, y la de Yubro se llama Pies Descalzo. ¿Cuál que mezclé mal? Bueno. Si te escucho, Yubro, Disculpe. de cualquiera. Acá estamos con el uruguayo Daniel Massa, discazo, el disco Feria, me encanta. Por eso elegimos esta cortina que se llama Un 7 para Posadas. Hermoso. Y ahora se pone más festiva esta parte del programa, Laura. Sí, ¿Qué ahora onda? cambiamos ahí, ahora vamos con la esperanza, porque recién como que La medio tiramos ahí mal. colapsing Sí, no, mundial. No sabemos si viene el colapso o no, lo que sí sabemos que nosotros estamos mirando desde un lugar esperanzado, porque la perma, ante todo, y por eso tal vez tenga como una fama muy bonita, muy de imágenes muy agradables, tenemos una respuesta, es al menos una, no es la única, no es el único sistema regenerativo propuesto, pero al menos es un sistema que tiene una respuesta para todos estos dramas, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar muy brevemente de conceptos que vamos a ir ampliando a lo largo de los programas, porque es una ciencia de diseño holístico, así es como se denomina, y como se denomina en esa amplitud, con todo lo que puede llegar a ser holístico, vamos a ir como caminándolo o andando este concepto muy de a poquito, pero hoy vamos a empezar por mencionarles algunos principios éticos de la permacultura. Antes de ello, a mí me surge esta en velocidad casi, con un poco con la mirada que a veces tenemos desde la pedagogía, de contarles que, claro, es esta matriz de pensarse en el descenso energético la que después termina generando formas de producir alimentos, formas de construir casas. Claro, nuestras casas están empetroladas. El frío con el cual ahora queremos refrescarlas está empetrolado, ¿no? Y esto, de nuevo, no es una descripción negativa, sino es una alerta para caminar otros modelos. Se puede tener una casa súper fresquita, sin petróleo, bien iluminada sin petróleo. Por eso vamos a hablar de bioconstrucción, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de diseño de paisaje, vamos a hablar de tratamientos de agua. Y de también todo vamos a mucho. hablar de recuperar, disculpas, No. vamos a hablar de recuperar sabidurías pre-petroleras, ¿no? Porque Marco recién decía, esta sed de petróleo de 150 años tuvo toda una historia anterior donde había una humanidad desarrollándose, construyendo ciudades, lugares y formas de producción y un montón de cuestiones sin el petróleo. Entonces no es que no sabemos cómo, sino que nos obnubilamos con una sola forma y ahora es como un camino de vuelta, de desaprender esta pantalla que nos generó. No el petróleo en sí, está bueno decirlo eso, que lo vinimos diciendo un poco, no es el problema el petróleo, es una bendición, si se quiere, tener semejante matriz energética. El tema es el uso de eso, el mal uso de esa energía que, dosificándose en el tiempo, podría habernos permitido estos mismos desarrollos de otras maneras. Pero bueno, ahora es como, bueno, ¿qué pasaba antes de que hiciéramos ese sobreabuso del petróleo? ¿Cómo se construían las casas antes? Conocemos experiencias de casas, edificios hechos de barro en otros lugares del mundo que tienen miles y miles de años, ¿no? Entonces ahora, volviendo a esa conciencia, ahora decimos, che, ¿y una casa de barro es segura? Y así, bueno, miremos un poco para atrás del cemento, del momento del cemento, qué pasaba, y todavía somos testigos de esos santuarios o de esos edificios en Medio Oriente de 7.000 años. Claro, vamos a contar que hay imágenes que muestra Jarno Mink en alguna de sus charlas, donde muestra, claro, cúpulas hechas en Egipto que tienen más de 3.000 años. Yo quiero decir una cosa, a veces decimos, no hacemos un juicio de valor hacia el petróleo, aún si bien hoy sí debemos sumar que por este uso que hizo la cultura occidental moderna, industrializada y capitalista, hay que poner algunas palabras más, porque no somos todos los que hemos hecho este juego, pero si bien hoy participamos todos, inherentemente nacemos en una cultura y hacemos uso de esa cultura, pero la matriz acá la generó un modelo de vida que es, bueno, la industrialización y sobre todo capitalista, hoy extractivista. Digo esto, hoy 40 años después de la creación de la permacultura, ya le asignamos al abuso del petróleo el cambio climático, ¿no? Como un corolario del uso de los combustibles fósiles. Bueno, claro, el dióxido de carbono que quedó en la atmósfera,
que hoy ha generado cambios en la temperatura del planeta, ni hablar de todo lo político atrás de la gestión del petróleo, de las guerras, de lo que ya sabemos, de las potencias, y de un escenario con una geopolítica que también seguramente en algún programa nos va a alertar y vamos a tener que llamarle la atención, que está íntimamente relacionada con el abordaje de la permacultura. Pero para no irnos mucho por tantos lugares, les dejamos todo este panorama para invitarles cada miércoles a sumarse a Matria, sí contarles algunos elementos conceptuales básicos de la permacultura, Lauri, como son las éticas, ¿no? Vamos a hablar un poquito hoy de las éticas. Hay principios éticos y principios de diseño de la permacultura, porque como dijimos antes, es una ciencia de diseño holístico que lo que nos propone son herramientas muy concretas para caminar en una planificación territorial de un asentamiento humano con matrices regenerativas, como para decirlo muy a grandes rasgos. La permacultura lo que nos dice es que para generar ese espacio de vida, esta cultura permanente, esta humanidad que adhiera a vivir en un esquema de cultura que piense en generaciones futuras y que se proponga dejar el espacio, una vez pasada nuestra vida, cada vez más abundante y más sano para las generaciones que vienen. Hay un concepto que trajo a nuestra vida Heimberg, que recién lo nombrábamos como uno de los referentes del pico del petróleo, y es que decía que esta humanidad empetrolada es la primera vez que demuestra a una sociedad que compite con las generaciones que vienen. Se quiere comer todo y no estamos pensando en la generación que viene, a la que le vamos dejando menos recursos, menos salubridad del ambiente, menos abundancia. Entonces, bueno, es como volver la mirada hacia otro lado y decir cuál es mi desafío hoy en este presente para poder construir una forma de vida que asegure mayor abundancia y salubridad hacia el futuro. Ese es el gran desafío del diseño permacultural. La posibilidad que en esto sumamos, Lau, es, además de lo puramente técnico que nos va a convidar este camino de la permacultura, cuando preguntamos por cómo lo vamos a hacer, se nos presenta una posibilidad también histórica de refundar la cultura humana, por lo menos los que hemos nacido en Occidente, porque este momento, ya que vamos a pensar cómo hacemos las casas y cómo producimos los alimentos, cómo nos sanamos, qué medicina usamos, vamos a pensar también en la relación y cómo también regeneramos relaciones, ¿no? Cómo incluimos el arte en todo esto, cómo incluimos el amor, la paz, cómo incluimos la belleza en todo nuestro camino, porque vamos a repensarlo todo. Y de esto es lo que va a ir Matria te lo cuenta y te lo canta cada miércoles. Para cerrar este bloquecito, porque ya estamos con el reloj. Eso nos quedó corto el programa, Laura. Y siempre nos queda corto porque nos gusta hablar mucho y tenemos mucho para decir. Vamos a hacer como una introducción para después continuar. Vamos a decir que entre los principios éticos de la permacultura que le dan fundamento a esta ciencia de diseño son 3. Uno es el cuidado de la tierra, otro es el cuidado de la gente y otro es el compartir con equidad. ¿Y cuál es el sentido de estos principios éticos? De alguna manera guiarnos cuando elegimos vivir de esta manera o tomar esta ciencia de diseño regenerativo para poder ordenar nuestra vida en un territorio, que tengamos en cuenta estas 3 premisas, ¿no? El cuidado de la tierra, en tanto conciencia de que somos parte de esta Gaia, de este planeta. También el respeto no tanto como desde un lugar purista, ¿no? De soy muy ecologista y respeto el planeta, sino que esta Gaia, esta tierra tiene su autonomía, y si nosotros como especie sobre el planeta seguimos demostrando la falta de empatía para con el resto de los seres, nos va a dar un sacudón, como ya lo ha demostrado, y somos muy fáciles de sacarnos de la faz de la tierra, ¿no? Es como que ella es un cuerpo en sí misma y tiene esa potestad. Entonces, ese respeto es sentirnos parte y sabernos dentro de, y que en tanto nosotros podamos empezar a estar en esa especie de engranaje de vida, vamos a ganar en abundancia. Y cuando estemos en contra de ello, peligramos como especie, básicamente. También cuidado de la tierra se refiere a las agriculturas orgánicas, a la concepción del suelo vivo. También ese cuidado de la tierra se refiere a la conciencia de la biodiversidad y de que somos una especie dentro de otras tantas hermanadas en este existir. Después el cuidado de la gente tiene que ver con cómo
cómo empatizamos con los seres con los que convivimos en el cotidiano, empezando por nosotros y nuestra familia, nuestra comunidad más cercana, nuestro pueblo, nuestro barrio, nuestro planeta, llegando a eso, ¿no? Cómo volvemos al concepto del cuidado, que es algo que hemos ido perdiendo también en este desarrollo de esta cultura occidental, que también nos convenció de que el sálvese quien pueda es la forma de estar sobre el planeta, y que ese sálvese de quien pueda tiene que ver con la ley del más fuerte. Entonces, bueno, ¿cómo volvemos al concepto del cuidado, de empatizar con un otro? Y el compartir con equidad, que tiene que ver también con cómo voy a repartir esos excedentes de esa vida en la que elija vivir. Y acá entra todo lo que tiene que ver con lo intersustentable. A nosotros nos gusta mucho usar esa palabra y lo vamos a ir profundizando. Y tiene que ver con cómo somos unos con otros y no solo autosustentables. Nos podemos hacer red y en esa red compartirnos con equidad todo lo que necesitemos para una vida plena. Perfecto. ¿Nos estamos yendo mucho de la hora? No, está bien, igual no tenemos otro programa después, así que la gente se quede. Mientras vos ibas hablando de la madre tierra, a ver, recordemos esas 3 premisas, porque la vamos a usar también para invitar a otras ciencias de diseño. Dijimos, la PERMA no es la única, conocemos la antroposofía, conocemos lo que hoy denominamos agroecología, conocemos el manejo holístico, conocemos formas de diseñar casas desde la agricultura biodinámica. Bueno, hay el Feng Shui mismo, hay muchos saberes que cumplen estas premisas de cuidar o regenerar la madre tierra, de cuidar o regenerar a los seres humanos y de replantearse los modos en que compartimos lo que el planeta nos ha dado. Después de esto viene el final de Fogón. ¿Qué es eso, Laura? ¿Por qué cantaríamos? Ya está el fogón del éter en esta radio, así que sí. nosotros venimos por segunda propuesta a traer también la idea de fogón. Porque en nuestra otra identidad, cuando no somos Matria, somos Colibrí de Maíz, que es un dúo que nació antes que Matria, voy a decir. Que fue con lo que hacíamos la moneda en el viaje y quedó Bien. ahí. Así que nos gusta mucho cantar. Marcos compone canciones, entre los dos le ponemos música y cantamos, así que al final de cada miércoles le vamos a proponer una canción interpretada por nosotros. Vamos a intentar que las canciones tengan algo que ver con el tema tratado. Y nos despedimos con una canción propia que se llama... ¿Cómo se llama, Lauri? Vos que todo lo das. Le vamos a cantar a la tierra, preparamos los instrumentos y la presentamos, ¿dale? Te canto ahora que te muevo. Yo soy un huerto nuevo y tú la que siembras, y tú la que siembras. Vos que todo lo das, vos que todo lo das. Te canto simple, cuán simple que es tu modo, apenas con 2 tonos como noche y día, como noche y día. Vos que todo lo das, vos que todo lo das, vos que todo lo das. Vos que todo lo da. Tierra te canta tu hijo, un humus que camina, que cada ser que abrigas fertilizaré vos que todo lo da, vos que todo lo da, vos que todo lo da, vos que todo lo da.
adelante. En todo nos parecemos, madre, claro, claro. De tal palo, tal astilla. Tierra, madre, arcilla. Duermo en tu barro, vuelo a tu esmero. Y todo mi cuero, madre, todo mi cuero. Es tu carne sencilla. Vos que todo lo das. 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 Tierra te canta tu hijo. Un humus que camina. Que cada ser que abrigas fertilizaré como. Fertilizaré como. Vos que todo lo das.